Rugón volvió a ocuparse de sus papeles. Pasé una mirada de satisfacción en torno a la habitación, aliviado al comprobar que no quedaba nadie que pudiera llevárselo hasta alguna ventana. El clan estaba saciado. En pocos minutos adelantó mucho la tarea. Sentía una alegría brutal al burlarse de la gente, al vengarse de las molestias que le imponían. Durante un cuarto de hora se mostró terrible con sus amigos, cuyas historias acababa de escuchar con tanta complacencia. Llegó tan lejos, estuvo tan duro con la encantadora señora Bouchard que los ojos de la joven se llenaron de lágrimas, sin dejar de sonreír. Sus amigos reían, acostumbrados a aquellos mazazos. Sus asuntos nunca iban mejor que cuando Rugón les asestaba puñetazos en la cabeza. En aquel momento llamaron discretamente a la puerta. No, no abra, gritó del stand que ya iba a responder. Pero es que se están burlando de mí. Pero como sacudían la puerta con más violencia, murmuró entre dientes. Ah, si me quedara, con ese gusto echaría a este Merle a la calle. Dejaron de golpear. De pronto, en un rincón del despacho se abrió una pequeña puerta, dejando pasar una enorme falda de seda azul que entró a reculones. Aquella falda, muy clara, muy adornada de moñitos, permaneció allí un instante sin terminar de entrar y sin que se distinguiera nada más. Entre tanto se oía hablar una voz aflautada de mujer que hablaba animadamente afuera. Señor Rugón, llamó la dama, mostrando por fin su rostro. Era la señora Corredor, que llevaba un sombrero adornado con un ramo de rosas. Rugón se adelantó cerrando los puños furioso, pero se resignó al verla y fue a estrechar la mano de la recién llegada. Le preguntaba a Merle cómo se hallaba aquí, dijo la señora Currer, acariciando con una tierna mirada a aquel diablo de Ujier, quien estaba allí, de pie ante ella, sonriendo. ¿Y usted, señor Rugón, está contento de él? Sí, naturalmente, respondió Rugón con amabilidad. Merle conservaba su sonrisa beatífica mientras clavaba los ojos en el cuello rollizo de la señora Correr, que se pavoneaba acomodando con la mano los rizos de sus sienes. Pues entonces todo marcha bien, hijo mío, prosiguió la señora Correr. Cuando recomendó a alguien, me gusta que todo el mundo esté contento. Ya sabe, si necesita algún consejo, venga a verme por la mañana de 8 a 9. Bueno, pórtese bien. Y entró en el despacho diciendo a Rugón, no hay nada como los militares retirados. Después ya no lo soltó. Le hizo atravesar toda la habitación a pasitos cortos y lo llevó hasta la ventana que estaba en el otro lado del extremo. Le reñía por no haberle abierto, de modo que si Merle no hubiera consentido en introducirla por la puertecita, se hubiera quedado afuera. Y sin embargo, Dios sabía cuánta necesidad tenía de verlo, porque, al fin y al cabo, él no podía partir así, sin decirle en qué estado se hallaban sus peticiones. Sacó del bolsillo una libretita muy lujosa, forrada en seda rosa. No vi el monitor hasta después del almuerzo, dijo la señora Correr. Inmediatamente tomé un coche. Vamos a ver, ¿qué es del asunto de la señora de Truc, la viuda del capitán que solicita un puesto para tabaco? Le prometí una contestación para la semana próxima. Y el asunto de aquella señorita, usted sabe, Herminia Villecoq, una ex alumna de Saint-Denis, con quien su seductor consiente en casarse siempre que un alma buena adelante la dote reglamentaria. Habíamos pensado en la emperatriz y todas esas damas, la señora Chardon, la señora Testanier, la señora Jaguelier, que aguardan desde hace meses. Rugón con toda paciencia daba respuestas, explicaba las demoras y descendía hasta los detalles más minuciosos. Sin embargo, le hizo comprender que en adelante debería contar mucho menos con él. Entonces ella quedó desolada, se sentía tan dichosa cuando podía hacer un favor. ¿Cómo quedaría ante todas esas señoras? Y se puso a hablar de sus asuntos personales, que Rugón conocía muy bien. Repitió una vez más que era una Martineau de los Martineau de Coulon, una buena familia de la Vendée, en la que se podían citar hasta 7 generaciones de notarios. Nunca había podido explicar claramente por qué llevaba el apellido de Currer. A la edad de 24 años escapó con el dependiente de una carnicería, después de todo un verano de citas con él, bajo un cobertizo. El padre estuvo durante 6 meses bajo el peso de aquel escándalo, una monstruosidad de la cual se hablaba todavía en toda la región. Desde entonces la señora Currer vivía en París, como si estuviera muerta para la familia. 10 veces le había escrito a su hermano, que ya estaba al frente de la escribanía sin obtener respuesta, y acusaba de ese silencio a su cuñada, una chupacirios que llevaba en la punta de la nariz aquel imbécil de Martineau.
Una de sus ideas fijas era regresar allí, como Dupuisat, para que todos la vieran acaudalada y respetable. Hace 8 días volví a escribirle, murmuró, apuesto que ella arroja las cartas al fuego. Sin embargo, si Martinó muriera, tendría que abrirme las puertas de la casa de par en par. No tienen hijos y tendríamos algunos asuntos que arreglar. Martinó tiene 15 años más que yo y según dicen tiene gota. Cambió luego bruscamente de voz y prosiguió. Pero no pensemos en todo eso. Ahora hay que trabajar por usted. ¿No es verdad, Eugenio? Trabajaremos, ya verá. Es preciso que usted lo sea todo para que nosotros seamos algo. ¿Se acuerda del 51? Rugón sonrió, y como ella le apretó maternalmente ambas manos, el gran hombre se inclinó y le murmuró al oído. Si ve a Gilkin, dígale que sea razonable. La semana pasada no se le ocurrió otra cosa, después de hacerse de tener que dar mi nombre para que yo fuera a reclamarlo. La señora Correr prometió hablar a Gilkin, uno de sus antiguos inquilinos de los tiempos en que Rugón se alojaba en el Hotel Banu, muchacho muy valioso en algunas ocasiones, pero de un comportamiento muy comprometedor. Tengo un coche de alquiler, abajo, me escapo, dijo con una sonrisa en voz alta mientras llegaba al centro de la pieza, pero permaneció allí algunos minutos todavía, deseando que el clan se marchara al mismo tiempo que ella. Para decidir este movimiento de retirada ofreció llevar a alguien consigo en su coche. El coronel aceptó y se convino que el pequeño Augusto subiría junto al cochero. Entonces comenzó una copiosa distribución de apretones de mano. Rugón se colocó junto a la puerta abierta de par en par y al pasar frente a él cada uno le dirigía una última frase de pesar. El señor Khan, Dupuisat y el coronel estiraron el cuello y en voz muy baja le dijeron unas palabras al oído para que no las olvidara. Los Charbonnel ya se encontraban con un pie en la escalera y la señora Correr conversaba con Merle en el fondo de la sala de espera, mientras la señora Boullard, a quien su marido y de Cocorel esperaban a pocos pasos de allí, se demoraba aún con Rugón, muy graciosa y muy suave, preguntándole a qué hora podría verlo a solas en la calle Marbeuf, porque se sentía muy tonta cuando había otra gente delante. Cuando el coronel oyó lo que le pedía, regresó bruscamente. Los demás lo siguieron también y hubo un retorno general. Todos iremos a verlo, gritó el coronel. No tiene que enterrarse, decían varias voces. El señor Khan reclamó silencio con un gesto y luego lanzó la famosa frase: Usted no se pertenece, pertenece a sus amigos y a Francia. Al fin se marcharon. Rubón pudo cerrar la puerta dando un inmenso suspiro de alivio. Delestán, a quien había olvidado, emergió de atrás de un montón de carpetas al abrigo del cual acababa de terminar la clasificación de los papeles, como un amigo consciente. Se sentía un poco orgulloso de su trabajo. Él actuaba mientras los demás hablaban. Por eso recibió con verdadero placer el entusiasta agradecimiento del gran hombre. No había nadie como él para prestar un servicio. Poseía un espíritu de orden y un método de trabajo que lo llevarían lejos, y se le ocurrieron otras muchas cosas halagadoras sin que fuera posible saber si se estaba burlando de él. Después se volvió y echó una ojeada a todos los rincones. Creo que está todo terminado. Gracias a usted. Solo falta dar orden a Merle de que haga llevar todos estos paquetes a mi casa. Llamó a Lugier y le indicó los papeles personales que tenía que hacer trasladar, a todas las recomendaciones. El Lugier respondía: Sí, señor presidente. Ah, pedazo de animal. Terminó por gritar Rugón fastidiado. No me llame presidente, puesto que ya no lo soy. Merle se inclinó, dio un paso hacia la puerta y permaneció allí vacilando. Después volvió y dijo: Abajo hay una señora a caballo que pregunta por el señor. Dijo riendo que subiría con el caballo si la escalera fuera bastante ancha. Es solamente para estrechar la mano al señor. Rugón cerraba ya los puños creyendo que se trataba de una broma cuando Delestán, que se había acercado a mirar por una ventana, acudió murmurando muy emocionado: Es la señorita Clorinda. Rugón hizo contestar que bajaría. Después, mientras Delestán y él tomaban sus sombreros, lo miró con el ceño fruncido, mariciando algo, sorprendido de su emoción. Desconfíe de las mujeres, repitió. Desde el umbral dirigió una última mirada al despacho. Por las 3 ventanas que habían quedado abiertas entraba el sol, iluminando crudamente las carpetas abiertas, los cajones diseminados, los paquetes anudados y amontonados en mitad de la alfombra. El despacho parecía muy grande y muy triste. En el fondo de la chimenea solo quedaban de los montones de papeles quemados a puñados una pequeña paletada de cenizas negras. Al cerrar la puerta, la vela olvidada en una punta del escritorio se extinguió, haciendo estallar la arandela de cristal en el silencio de la habitación vacía. Capítulo 3. Algunas tardes, a eso de las 4, Rugón iba a pasar un rato a casa de la condesa Balbi. Como eran vecinos, iba a pie. La condesa vivía en una casa de 2 plantas a pocos pasos de la calle Marbeuf, en la avenida de los Campos Elíseos.
Por otra parte, rara vez se encontraba en casa o bien estaba acostada y se hacía excusar. Esto no impedía que la escalera estuviera siempre alborotada de ruidosos visitantes y que las puertas del salón se abrieran y cerraran con estrépito. Su hija Clorinda residía en la galería una especie de taller de pintor que daba a la avenida por medio de anchos ventanales. Durante casi 3 meses, Rugón, con su brutalidad de hombre casto, no hizo caso de las insinuaciones de aquellas señoras que se habían hecho presentar a él en un baile realizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se las encontraba en todas partes, sonriendo una y otra, con la misma sonrisa cautivante, la madre siempre callada, la hija hablando en voz alta, clavándole la mirada directamente en los ojos. Él se resistía, las evitaba, bajaba los párpados para no verlas y rechazaba las invitaciones que le dirigían. Después, obsesionado, perseguido hasta en su casa, frente a la cual Clorinda pasaba ostensiblemente a caballo, tomó informes antes de aventurarse a visitarlas. En la legación de Italia se le habló de aquellas damas en términos muy favorables. El conde Balbi había existido realmente. La condesa conservaba importantes relaciones en Turín. El año anterior la hija había estado por casarse con un príncipe alemán, pero en casa de la duquesa San Quirino, a quien se dirigió después, las historias cambiaron. Allí se le afirmó que Clorinda había nacido 2 años después de la muerte del conde. Además, circulaba una leyenda muy complicada sobre el matrimonio Balbi. El marido y la mujer habían pasado por múltiples aventuras y desenfrenos mutuos, un divorcio pronunciado en Francia y una reconciliación producida en Italia que les hizo vivir en una especie de concubinato. Un joven agregado a la embajada, muy al corriente de lo que acontecía en la corte del rey Victorio Emanuel, aún más claro, según él, si la condesa conservaba alguna influencia en su país se la debía a una antigua relación con un personaje importantísimo y daba a entender que hubiera permanecido en Turín a no ser por un escándalo terrible sobre el cual no pudo dar más explicaciones. Ganado poco a poco por el interés de la investigación, Rugón se dirigió a la prefectura de policía, donde no halló nada preciso. Los expedientes de las dos extranjeras las señalaban como mujeres que llevaban una vida fastuosa sin que se les conociera una fortuna sólida. Decían poseer bienes en Piamonte. Lo cierto era que a veces se producían cortes bruscos en su magnificencia, entonces desaparecían de pronto, para reaparecer poco después en medio de un nuevo esplendor. En resumen, no se sabía nada acerca de ellas, se prefería no saber nada. Frecuentaban la mejor sociedad y su casa era aceptada como un terreno neutral en el que se toleraba la excentricidad de Clorinda a título de flor exótica. Rugón se decidió a visitar a aquellas señoras. A la tercera visita la curiosidad del gran hombre iba en aumento. Tenía una sensibilidad amorosa que tardaba en despertar. Lo que le atrajo ante todo en Clorinda fue un dejo de misterio, toda una vida pasada, toda una idea fija en cuanto a su futuro, que él creía leer en el fondo de sus grandes ojos de joven diosa. Le habían contado muchas anécdotas horribles, una primera debilidad por un cochero y más tarde una especie de convenio con un banquero que habría pagado la falsa virgindad de la señorita de la mansión de los Campos Elíseos, pero en ciertos momentos le parecía tan niña que dudaba, juraba a sí mismo que la haría hablar y volvía a visitarla para encontrar la clave de esa extraña muchacha, enigma viviente que terminaba por llevarle tanto tiempo como un delicado problema de alta política. Hasta entonces había vivido desdeñando a las mujeres y la primera que le interesaba era la máquina más complicada que pudiera imaginarse. Un día después de aquel en que fue a darle al trote de su caballo alquilado un condolido apretón de manos a la puerta del Consejo de Estado, Rugón le hizo una visita que ella le había exigido solemnemente. Quería mostrarle, según le había dicho, algo que le haría olvidar sus negros pensamientos. Rugón la llamaba riendo su vicio, se dejaba estar en su casa, divertido, halagado con el espíritu en acecho para descifrarla, aunque hubiera adelantado tan poco como el primer día. Al doblar la esquina de la calle Marbeuf, echó una ojeada a la casa de la calle del Coliseo, donde vivía Delestán, a quien creía haber sorprendido varias veces entre las persianas entreabiertas, espiando, al otro lado de la avenida, las ventanas de Clorinda, pero las persianas estaban cerradas. Delestán debía partir aquella mañana para su granja modelo de la Chaumont. La puerta del Hotel Balbi permanecía siempre abierta, de par en par. Al pie de la escalera, Rugón se encontró con una mujer pequeña, morena, mal peinada, con un vestido amarillo en jirones y que mordisqueaba una naranja como si fuera una manzana. «Antonia», le preguntó, «¿su señora está en casa?».
La criada no respondió, tenía la boca llena y riendo agitó violentamente la cabeza. Sus labios estaban embadurnados de zumo y sus pequeños ojos, que se achicaban aún más, parecían dos gotas de tinta sobre su piel oscura.